En 102.9 Gospel FM Gospel. Servicio de enfermería a las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en enfermería Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Las 5 de la tarde con 43 minutos en toda la República Argentina. Estamos en situaciones un tanto complicadas en el país. Entre otras, hay retenciones y un posible paro de un sector del campo. Es importante destacar que estamos hablando de un sector del campo. En este momento estamos en comunicación con el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Nahuel y Delfina te saludan. Mucho gusto escucharlos. Un placer, como siempre. Antes que nada te queremos agradecer también por otorgarnos esta comunicación con GPS de Noticias y sin más también poder consultarte con respecto al anuncio del gobierno del domingo de las retenciones, cómo funciona la medida y también qué importancia tiene, ¿no? Como para que se pueda entender y contextualizar. Bueno, vamos por partes. Nosotros el domingo lo que salió publicado es las retenciones a las exportaciones, la suspensión, ¿no es cierto?, primero, y el aumento de la retención a las exportaciones de aceite de soja y de harina de soja, porque estaban desfasadas, según él considerando, con respecto de los productores que estaban en 31, ahora se igualaron con la retención que paga el productor, el 33. Uh-huh. Eso fue lo único anuncio, y después, bueno, obviamente, no sé por qué, la verdad que yo he revisado después todo, tratando de ser lo más responsable en este tipo de cuestiones, sin como le digo siempre, nosotros somos de una rural antigrieta. Uh-huh. Nosotros no vamos a hacer un solo pozo, ni vamos a usar la pala para agrandar la grieta solamente para construir y sembrar. Pero por ahí noto que hay más ánimos en algunas expresiones, obviamente que los respetamos, estamos en democracia, pero vamos a expresar siempre nuestro fundamento en base a la realidad y no a comentarios o dime y direte. Pedro, buenas tardes, Delfina lo saluda. Le quería consultar, ¿cómo ve usted la posibilidad de que los productores de granos y oleaginosas realicen un paro y qué piensa usted al respecto? Mira, la verdad que la medida no afecta a los productores. La medida afecta a 10 exportadoras. Digamos, esto a favor de realidad. Digamos, no ha habido un solo productor que sea afectado por esta medida. O sea, a menos que sea accionista del aceitero, obviamente, pero viéndolo como te digo, con realismo. O sea, en esto no hay ninguna, no hemos visto ninguna medida, y de lo que he conversado con los distintos funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación, tampoco está en carpeta. Podemos decir, Pedro, en definitiva, que esto va a terminar generando un impacto positivo en la economía argentina, ¿no? En el mercado de consumo interno, digamos. Mira, lo que nosotros no podemos ni debemos es tener faltante de alimentos en la familia argentina. O sea, es una irracionalidad que yo veo algunos precios, la verdad que no me dejo de sorprender, ¿no es cierto? Sobre todo lo que es vinculado ahora con la cuestión de las harinas. Supongamos, mañana cierran la paz entre Rusia y Ucrania, el precio de trigo se vuelve a los valores normales. ¿Va a bajar el pan? Claro. ¿No es cierto? Pregunto, digo, ¿van a bajar los precios de las pastas? Digamos, hoy día tenemos algo histórico, un kilo de pasta está costando
casi lo mismo en algunos casos que un kilo de carne. Digamos, algo realmente increíble. Entonces, creo que estas cuestiones merecen, creo que hay que construir una mesa de consenso donde se pueda establecer una política de tal manera, así como se ha hecho con el aceite, con el Fondo Fiduciario del Aceite, que realmente ha mostrado eficiencia, se acordó entre todas las partes vinculadas, y hoy por hoy tenemos que el precio del aceite está desfasado de los valores internacionales y permanece en cierta medida accesible al bolsillo medio argentino. Entonces, teniendo ejemplos propios, teniendo capacidad propia, teniendo inteligencia, bueno, creo que hay que poner un poco de voluntad, primero en función de la situación que tenemos inflacionaria, que es grave. Entonces, tenemos que ver la forma, digamos, de varias, porque la inflación es multicausal. Digamos, cuando hablamos de multicausal, también tenemos que ver, tenemos muchos monopolios, oligopolios, en varias, donde nosotros, con respecto a los alimentos, son muy pocas las empresas. Entonces, creo que en esto es donde tenemos que apuntar, en una diversificación, en una mejora de la comercialización, digamos, acortando las cadenas de intermediación, y que podamos poner alimentos a precios más accesibles. Claro, en definitiva para todas las familias argentinas, porque los valores que se están manejando a día de hoy podemos decir que son extremadamente una locura. Y a ver, ¿qué vamos a pensar a esta altura del año? Que vamos a estar pagando un kilo de pan a 300 pesos. Sí. Un kilo de carne, un promedio, 1.000 pesos. Un litro de leche, arriba de los 150 pesos. Un kilo de queso, más de 1.000 pesos. O sea, digo, está fuera del marco de la realidad del bolsillo del argentino medio. Sí, sin ningún lugar a dudas. Eso creo que es lo problemático de esto. Entonces, bueno, a ver, ¿lo vamos a solucionar con más planes? No. ¿Lo vamos a solucionar con controles de precios? Tampoco. Lo podemos solucionar poniendo voluntad, poniendo que nos sentamos todos los sectores vinculados en la mesa, digamos, bueno, hagamos un tema de costos, que hagamos un relevo de necesidad, así como se hace con el trigo anualmente, ¿no es cierto? Se retiene la cantidad de trigo necesaria para la fabricación de harina en función del complejo vinculado a la cuestión panificadora y fabricante de pastas. Entonces, creo que así está hecho con la carne, ¿no es cierto?, con los acuerdos que se firmaron el año pasado y que ahora el ministro le reclamó al consorcio de frigoríficos ABC, que son los frigoríficos exportadores, que cumplan lo pactado. Tenemos un problema serio en esto, tenemos una economía muy oligopolizada, entonces creo que son temas para abordar, sentarse y ver cómo le podemos encontrar un poco la solución, que no va a ser inmediata, obviamente. No, por supuesto, pero justamente a colación de lo que venías diciendo con respecto a sentarse y poder ver cómo se puede llevar adelante la situación y demás, con las retenciones últimas, hay un cierto sector del campo que se manifestó que van a tomar medidas de protesta. ¿Se sabe si ellos tienen propuestas alternativas en el sector? Bueno, justamente eso es lo que yo he tratado de buscar y no he encontrado. No encuentro más que mucha facilidad de expresiones, por así decirlo, de queja, digamos, pero el tema es salir con... A ver, suponete, en la región de ustedes, Río Cuarto, región ganadera, región sojera, región de maíz, yo te pregunto a vos, ¿cuánto se industrializa la carne propia de ustedes? ¿Cuánto del maíz, cuánto de la soja y cuánto del trigo? Claro. Sí. ¿Viste? Sí, Yo te puedo asegurar que la soja, la mayoría se industrializa en Santa Fe. De los frigoríficos, Santa Fe, Río Cuarto tiene un grupo de frigoríficos importante, algunos han cambiado de categoría y ya pueden exportar, pero yo te puedo asegurar que deben traer ganadería de otro lado, también porque no lo iba a alcanzar con la propia. Y con el maíz, yo te puedo asegurar que sacando el complejo que se ha hecho una inversión muy importante,
pero no abarca todo el maíz. Nosotros industrializamos apenas el 30% del maíz que producimos, y con la soja estamos en el 85%. Y con la carne tenemos el déficit de que la faena nuestra anual de aproximadamente entre 2 y 13 millones de vacunos, el 20% de los cueros, 2 millones de cueros, se están industrializando en la industria del calzado nuestra. Entonces tenemos muchas cosas propias, digamos, que podemos ir recuperando, que podemos ir elaborando, porque voy a decir, no, hoy día no es que nos esté falta, igual que con la industria lechera, ¿no es cierto? Se está concentrando. Hoy día prácticamente una marca tiene más del 80% del mercado, algo realmente inédito, y a unos precios increíbles, cuando tenemos regiones que eran ejemplares en cuanto a la producción de industrialización láctea. Entonces son cosas que hay que poner en la agenda, hay que hacer un trabajo de inmediate para que no falten las cosas, habrá que hacer otro de mediano largo y otro a largo plazo, obviamente estableciendo también una proyección, digamos, con un gran consenso. Sí, digamos que en definitiva esto sabemos que puede llevar un tiempo, que no es algo que surge en la inmediatez, pero sí que hay que empezar a pensarlo de esa manera y empezar a manejarlo en ese sentido, ¿no? Entre todos. Y fíjate, yo te digo, a valores de aproximación, digamos, para no correr el riesgo que me vayan a hablar de que estoy en la regulación, la planificación y los controles, que tiene que haber controles sanitarios, obviamente, porque nosotros también somos consumidores y no podemos comer cualquier cosa, que tiene que haber controles fitosanitarios también vinculados a con qué se está fumigando el sembradío, que no sea, también hay que controlarlo. O sea, tenemos un déficit importante por lo que se ha forestado en los últimos años, tenemos que recuperar masa forestal, con eso evitaremos también inundaciones, tenemos que tener retención de agua. O sea, es amplia la agenda, es mucho lo que hay que trabajar y que hay que invertir, y en esto no podemos tampoco entrar en las disyuntivas, que yo ya las considero antiguas, la discusión o Estado o mercado. No, muchachos, eso no va más. Vayan a los países desarrollados y vean 5 minutos, y eso no tiene discusión, es Estado y mercado, tanto mercado como sea posible, como dice el gobernador nuestro, y tanto Estado como sea necesario. Entonces en esto tenemos que empezar a despojarnos del dogmatismo y de los ideologismos que yo noto en algunos cuando protestan, pero la propuesta no sale. Claro. Sí, hay protesta y no propuesta, digamos, directamente, desde un sector del campo, que es lo que está sucediendo ahora. Incluso hablaron de algún tipo de paro y algo muy similar a la 125. Yo justamente en ese sentido te quería consultar si el contexto socioeconómico es similar a lo que sucedió en aquella época con la 125. Mira, nosotros en ese momento como rural tuvimos una posición, nosotros llamamos al diálogo, estábamos en contra de la 125 por la forma que había sido implementada, pero no adherimos a ningún corte de ruta ni a ningún hecho de violencia en contra de la ciudadanía nuestra. Ni avalamos tampoco ninguno de los cortes contra las ambulancias y el transporte hacia la producción, y para provocar desabastecimiento y provocar sufrimiento. En eso, digamos, tenemos una posición histórica, por un lado. Por otro, lo que yo creo es que, como por ejemplo lo vemos, hay posiciones político-partidarias dentro de algunas de las agrupaciones, bueno, que se manifiestan, pero a mí me gustaría que sean más sinceros y digan, nosotros, como lo decía en un momento, me acuerdo, un ex presidente de una rural, nosotros somos una rural del cambio, estamos en el cambio, somos parte del cambio. Ellos lo decían nosotros cuando lo decían así dentro de la rural. Me acuerdo cuando íbamos todos los presidentes de rural a la feria de Palermo, a la exposición, y yo decía, me parece una posición sincera. Es una posición sincera. No la comparto, pero sincero. O sea, por lo menos sabes con quién hablas. En ese sentido. Entonces, ¿cuál es un poco la idea nuestra? Nosotros somos plurales, respetuosos, democráticos,
no y queremos que se avance justamente en un sentido propositivo. O sea, que si tenemos una producción de alimentos importante y de precios históricos, es una oportunidad histórica para ir por un desarrollo agroindustrial. Es una oportunidad histórica. Entonces, porque vamos a tener incluso hasta el capital propio, sin necesidad de recurrir a ningún endeudamiento externo para hacer un desarrollo propio. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que empezar a discutir esto. Ahora, si vamos a estar pensando en esto, lo otro, yéndonos de la centralidad, porque no puede ser que en este país, en nuestro querido país, se esté discutiendo si la gente tiene que comer todos los días. Claro, totalmente. Pedro, muchísimas gracias por esta comunicación que nos otorgaste con GPS de Noticias y también por toda la información que nos has brindado. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo para todo el equipo que trabaja ahí y a su audiencia. Pasó por el aire de GPS de Noticias Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, dándonos su opinión acerca de la medida nacional sobre el cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja. 102.9. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.